Dos videos muy vistos por aquí son Engeñocas 1, Engeñocas 2 y hoy vamos con la secuela, Engeñocas 3. Y ya te adelanto, tenemos listo el guión de Engeñocas 4, todo, sobre Fórmula 1. Ni siquiera hemos empezado a hablar de artilugios de otras categorías. Si quieren Indy, Can-Am, Grupo C, WEC, Rally, también podemos adentrarnos en ese terreno. Aparentemente a ustedes les encantan los videos con proyectos locos de la historia de la Fórmula 1, así que vamos a darle al público lo que el público quiere. Engeñocas 3, de eso vamos a hablar hoy en Splash and Go. Vamos allá. El primer proyecto de nuestra lista de hoy no fue hecho para obtener más rendimiento, fluidez aerodinámica, etc. Fue hecho por puro despecho. ¿Ah? Así es. En 1982, la Fórmula 1 estaba en pie de guerra. Por un lado, los equipos de Europa continental con el apoyo de la FISA, la Federación Internacional de Automovilismo Deportivo, que hoy en día es todo lo mismo, solo la FIA. Y por el otro lado, los equipos ingleses, junto con Bernie Ecclestone, la FOCA, la Asociación de Constructores de Fórmula 1. La pelea era por poder, pero también por dinero. Y en medio de este huracán, ambos bandos iban desafiando la paciencia del otro. Fue entonces cuando Ferrari decidió ridiculizar a los constructores ingleses y sus interpretaciones creativas del reglamento, como los tanques de agua para correr por debajo del peso, etc., y puso en pista el 126 C2 con 2 alerones traseros. Para demostrar, ¿no les gusta ser listillos con el reglamento? Yo también sé hacerlo. Al fin y al cabo, el reglamento no decía cuántos alerones traseros podía tener el coche, y el suyo tenía 2 del tamaño reglamentario, pero no funcionó. Es decir, no funcionó aerodinámicamente, porque en esa carrera los autos de Ferrari anduvieron más o menos en el año en que eran los mejores en la pista. Pero Ferrari dejó muy claro su punto ante todo el mundo y con mucho estilo. Perteneciente al magnate del sector inmobiliario de Hong Kong, creo que se llama Teddy. Jeep. Theodore Racing fue un equipo de Fórmula 1 que compitió en las temporadas del 77, 78 y luego regresó en el 81, 82 y 83. Y el TI-01 fue el modelo utilizado por el equipo en las temporadas del 81 y 82, pilotado por Eddie Cheever y Mark Sutter, con Derek Daly haciendo aún una aparición solitaria al final del 82. En este caso me refiero a las apariciones a bordo de este coche, ¿de acuerdo? El equipo alineó el modelo en 18 oportunidades, con un 6º lugar como mejor resultado, en el debut en Long Beach, Estados Unidos. Pero no podemos fingir normalidad y no notar ese alerón delantero, surrealista. Diseñado por Tony Southgate, él ya apareció aquí, en Engeñocas 2, con el coche de Arrows inspirado en el FW14 Tomcat, ¿recuerdas? El coche sin duda tenía un aspecto inusual. Por increíble que parezca, el artilugio funcionó y el único punto registrado por el equipo en el debut del modelo fue usando ese alerón delantero, generosamente llamado exótico. ¿Quién soy yo para juzgar? El March 711 es un gran éxito. Cuando se trata de proyectos locos. En 1971, la Fórmula 1 fue sorprendida por el equipo con su diseño de tabla de planchar, digamos así, o tabla de surf con un alerón delantero alto que rápidamente recibió apodos maliciosos en el paddock, como esos que mencioné. Nunca ganó una carrera, pero quedó eternizado en las manos del sueco volador, el Super Sweet, Ronnie Peterson, con su estilo de pilotaje derrapando de lado, que ese año fue segundo en 3 ocasiones, además de un tercer, un cuarto y un quinto puesto, lo que le dio el subcampeonato detrás de Jack Stewart. Nada mal, pero el diablo está en los detalles, porque las actuaciones de Peterson se lograron ya con un diseño más convencional, digamos, del 711, ya que ese diseño original de Frank Costin terminó resultando un gran fracaso. El coche fue entonces remodelado, perdiendo esas líneas, llamémoslas divertidas, pero quedando eternizado en la lista de las magníficas y quizás más recordadas ingeniosidades.
El Toleman TG83 fue el coche del equipo para su tercera temporada en la Fórmula 1. Diseñado por un tal Rory Byrne, de quien oiríamos mucho hablar en el futuro con Benetton y con la Ferrari de Schumacher. Conducido ese año 83 por Bruno Giacomelli y Derek Warwick, el coche sufría problemas de fiabilidad. Se rompía varias veces, pero aún así logra con Warwick 2 cuartos puestos, un quinto y un sexto. Y con Giacomelli también un sexto. Para que veas que la Toleman no era tan mala después de todo, pero no se lo cuentes a nadie porque, ¿no? Pero lo que hace que este coche, digamos, sea inolvidable y también su sucesor, el 183B y también el 184, es una interpretación bastante creativa del reglamento que determinaba el tamaño del alerón trasero, ese que va encima de la caja de cambios y del eje trasero. Pero había una laguna ahí que Rory Byrne vio porque decidió hacer un alerón que no estaba en la parte trasera. Estaba prácticamente en el medio del coche, casi encima de la tapa del motor, generando carga aerodinámica, en un lugar en el que nadie había pensado. Y como el coche tuvo un buen rendimiento, la FIA no dijo nada, llevó esa idea al coche versión B y después al 184. Ahí están las fotos. Con la versión B y con el 184, Senna debutaría en la Fórmula 1 en 1984. Como sabemos, marcaría sus primeros puntos, sus primeros podios y el resto es historia. Y Senna vuelve aún hoy, en esta lista al volante de otro artilugio que parece hecho por inteligencia artificial. Pero no lo es. Después de una temporada tímidamente alentadora, digamos así, en la que Jos Verstappen y Pedro de la Rosa sumaron 7 puntos, con 2 sextos puestos del español y un cuarto y un quinto del padre de Max. Todo indicaba, o tal vez todo es un poco exagerado, pero algunas cosas apuntaban a un futuro prometedor para Arrows, que había tenido un desempeño muy pobre en los años 90. Bajo la dirección técnica de Mike Coughlan, de quien volveríamos a oír hablar más tarde en el Spygate, contando con un patrocinador que después entraría de lleno en la Fórmula 1 con un equipo, uno llamado Red Bull, y su primer piloto en la Fórmula 1, el brasileño Enrique Bernoldi. El equipo tenía grandes esperanzas para la temporada 2001, pero un segundo cambio de proveedor de motores por segundo año consecutivo hizo que los sueños de progreso se disiparan rápidamente. Esto porque los propulsores para ese año 2001, elegidos para ahorrar algo de dinero, eran los Asiatec, que no eran más que los Peugeot adquiridos del patrimonio de Prost y reacondicionados. Decir que fueron actualizados sería exagerar, y luego enviados a la pista. No funcionó. El motor era menos duradero y menos potente que los Mecachrome, que a su vez eran los Renault de fábrica que Williams usó hasta 1999. También ya desactualizados, pero mejores. Y el resultado fue un año decepcionante con solo un punto conseguido por Verstappen en Austria, y buscando más rendimiento y en consecuencia más carga aerodinámica en Mónaco. Aparecieron con esta cosa que yo no podría llamar un apéndice aerodinámico. Se usó solo en las sesiones de entrenamientos libres. No dio resultado y fue descartado incluso antes de que algún equipo rival se quejara o de que la FIA decidiera prohibirlo, pero quedó en la historia como otro artilugio que en algún momento llegó a salir a pista. Lo que me hace pensar en aquellas que fueron diseñadas, pero que nunca vimos. Debe haber cada cosa. Curiosamente, el mismo fin de semana en que la Arrows del tema anterior apareció con aquel armatoste en otro lugar del paddock, Jordan estrenó una invención. Te lo digo, Una vez más, un grupo de ingenieros pensando, vamos a pensar fuera de la caja, vamos a revolucionar todo este asunto. Nadie pensó en esto aquí. El coche de Jordan ese año cumplía el papel de un peldaño más hacia abajo en la decadencia de Jordan, que había vivido su apogeo en 1999. Y luego, en 2000 no les fue bien, pero parecía solo un contratiempo, un desvío en el camino. Pero después, 2001, 2002, 2003 y 2004, todo fue cuesta abajo. Gary Anderson se había ido a trabajar a Stewart, que para ese entonces ya se había convertido en Jaguar, y la dirección técnica estaba en manos del controvertido Mike Gascoigne. Y entonces, llegando a Mónaco, un lugar donde todo el mundo sabe que se necesita carga aerodinámica,
aparecieron con una solución inusual intentando explorar otro espacio, donde el reglamento no prohibía nada. ¿Sabes dónde hoy en día nace el soporte frontal del halo? Pues sí, pensaron, ¿por qué no poner una varilla ahí con un alerón generando más carga aerodinámica? No solo generando más carga aerodinámica, sino también ayudando o intentando ayudar a ordenar el flujo de aire hacia el alerón trasero allá atrás. Alerón trasero allá atrás, también te voy a decir, ¿no? Pero en fin, ¿me entendiste? Evidentemente no funcionó para el propósito que pretendían. Mira, parece un trabalenguas y el coche no fue a la carrera usando ese aparato. En 1951, recordemos, la Segunda Guerra Mundial había terminado hacía apenas 6 años. Vivíamos el deslumbramiento con el motor a reacción. Habían aparecido al final de la Segunda Guerra Mundial, del lado de los alemanes, con el Messerschmitt 262, y del lado de los ingleses, con el Gloster Meteor. Terminada la guerra, la humanidad tenía en sus manos, entonces, para uso civil, una forma extraordinariamente revolucionaria y muy potente de motor. Y el cielo era el límite, o en este caso, en un coche de carreras, el asfalto. Y Cooper empezó a pensar, ¿y si llevamos esto a la Fórmula 1? Pero antes de llevarlo a la Fórmula 1, tal vez sea mejor probarlo en la Fórmula 3. Usando el motor a reacción que funcionaba por pulsos, y el personal de aviación puede ayudarme con esto, pero el artículo en inglés decía expresamente Pulse Jet Engine. Tenía una transmisión parecida a la de un kart, usando una cadena, y la máquina corrió algunas carreras en 1951 obteniendo algunos resultados. 2 terceros y un quinto lugar en una copa de medio litro en Brands Hatch, de la mano de Derek Enaville, logrando además un tercer puesto en la etapa final del campeonato. Después de lo que se clasifica como uno de los peores accidentes de la historia del automovilismo, cuando un joven piloto desconocido que tuvo una carrera corta en la Fórmula 1, llamado Bernie Ecclestone, también corriendo para Cooper, se ve involucrado en un choque con el piloto Andrew Lawns, quien rebota y regresa a la pista, choca contra las barreras, pasa por encima de la valla y aún alcanza a un aficionado que se rompe la pierna. ¿Y sabes quién en el futuro acabaría comprando este coche? Otro relacionado con Ecclestone, Gordon Murray, que tiene el coche en su hangar, hasta hoy, antes de que Lotus y Colin Chapman abordaran, por así decirlo, el tema de dónde colocar los radiadores que pasarían a los laterales, los llamados sidepods, para reducir el área frontal del coche, hacerlo más bajo y con mejor penetración aerodinámica, era un tema recurrente. Todo ingeniero tenía que pensar qué hacer. Se pensaron varias soluciones y todas tropezaban con un problema: la dificultad de colocar los radiadores en algún lugar donde recibieran aire, conciliando eso con la necesidad de mantener el frente bajo. Por eso el Lotus 72 fue tan revolucionario. E incluso después de la aparición del Lotus 72, algunos equipos siguieron resistiéndose durante más de una década, intentando colocar los radiadores en otros lugares, como Brabham, que presentó el magnífico modelo 33. Esta configuración fue utilizada en Estados Unidos en 1971 por el piloto Tim Schenken, y Brabham tardaría aún varios años en finalmente aceptar que el lugar de los radiadores era en los laterales. Todavía en el 84 había un radiador instalado en el morro del coche, quemándole el pie a Nelson Piquet. En 1988, Williams aún intentaba recuperar el rumbo y todavía iba a tardar un poco en lograrlo. Después de haber perdido a Honda y quedarse con los motores de John Judd, perdieron de una sola vez Nelson Piquet, los motores Honda y su principal aerodinamicista, Frank Derny, que se fue con Piquet a Lotus. Y entonces, para el Gran Premio de Alemania, que en esa época se disputaba en las largas rectas de Hockenheim, y ellos con un motor con menos potencia que la competencia, ya que los Judd eran baratos, pero no eran gran cosa, deciden probar un alerón de bajísima resistencia. Y entonces le toca a Enrique Scalabroni diseñar el coche del 88.
Y entonces en el Gran Premio de Alemania, disputado en Hockenheim con largas rectas y sin un motor tan potente como el de la competencia, porque los Judd eran baratitos, pero tenían pocos caballos, deciden aparecer con este armatoste que solo se usó en los entrenamientos libres y sin él, Mansell y Patrese clasificaron en 11º y 13º lugar en la parrilla. Y en la carrera, ambos abandonaron. Por último, y para que no piensen que los artilugios son exclusividad de equipos pequeños o en dificultades, les muestro el MP45B, versión de alerón alto. McLaren en 1990 vivía un periodo de dominio. Habían ganado los campeonatos del 84, 85, 88, 89, 90 y aún ganarían en el 91. Era el equipo a vencer en el área técnica, tanto que varios de sus integrantes fueron robados por los rivales. John Barnard terminó en Ferrari y luego en Benetton. Steve Nicholas se fue a Ferrari después de Barnard. Y entonces, al ver que la Tyrrell iba muy bien con Jan Alesi y el modelo 019 que tenía un alerón alto concebido por Harvey o Safrit, del que John Barnard dice que fue copiado de un concepto suyo cuando ambos trabajaban en Ferrari. Neil Oldley, el nombre detrás del 45B de McLaren, piensa, vamos a probar esto aquí. McLaren entonces programa pruebas privadas en Monza. En esa época se podía hacer ese tipo de cosas y aparece con este alerón alto y Ayrton Senna estaba al volante probándolo. Por alguna razón, los resultados no fueron satisfactorios y estéticamente ni hace falta decir nada. Así que el diseño nunca pasó de esa prueba. De hecho, hay poquísimas fotos disponibles. ¿Les gustó la tercera edición de Engeñocas? Bueno, ya tenemos material reservado para el miércoles. ¿Cuál es tu parte favorita de este nuevo lote? Cuéntanos aquí abajo en la caja de comentarios. Dinos desde dónde nos ves. Deja cualquier emoji que quieras. Al algoritmo le encanta ese tipo de cosas. Deja tu like, que es gratis, no cuesta nada, ya sabes, ayuda muchísimo al canal. Hazme ese favor, haznos ese favor, ya que pedí que comentaras. Deja también a tu hype. Para que no te pierdas de nada, aquí abajo tenemos canales de notificación. El enlace está en la descripción, donde puedes entrar y recibir una notificación push en cuanto publico cada uno de los contenidos. Instagram, Telegrama, WhatsApp. Por último, nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Threads y TikTok, donde hay contenido todo el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es todo. Gracias y un fuerte abrazo.